Muy bien, queridos, estamos nuevamente aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios en el corazón. El Señor Jesucristo presentó una parábola diciendo que hay diferentes tipos de corazones, diferentes tipos de tierra. La semilla cae en cualquier una de esas clases de tierra, pero solo en una produce frutos para vida eterna. Y yo espero que esta semana la palabra de Dios esté cayendo en tierra buena y que pues los resultados sean abundantes, los frutos sean maravillosos. Por lo menos en la vida de Wilber está haciendo. Wilber es un muchacho interesante, vienes de Cusco. Él vino para aquí a la ciudad diciéndole a sus papás, voy a estudiar a Lima. Y pasó el tiempo aquí y le decía a los papás, sí, está yendo todo bien, no estaba yendo nada bien. Él estaba ahí gastando el dinero de los papás aquí y los papás allá pensando que el hijo está estudiando aquí. Sabes que los muchachos crecen, ya lo dije durante la semana, los muchachos crecen. Cuando los hijos son pequeñitos, no digas, me da trabajo. ¿Qué trabajo te da? Espera que lleguen a los 15, 16, 17 años para ver lo que es trabajo. Y ahí estaban los padres pues preocupados, tristes, porque los hijos pueden decirle lo que quieran a los papás, pero los papás en el fondo saben la verdad. Presienten, Dios nos ha dado, yo diría, un séptimo sentido, capaz de saber cuando el hijo no está feliz, cuando el hijo está mintiendo, cuando el hijo no está diciendo la verdad. Y él puede decir lo que quiera, puede presentar los argumentos que sea, pero el papá, la mamá en el fondo del corazón saben que algo no funciona. Y los papás allá en Cusco sufrían porque él decía que estaba estudiando, pero algo les decía allá a ellos que el hijo no estaba estudiando. Y era verdad, no estaba estudiando. Y los papás ya habían tenido dificultades con el muchacho difícil, adolescente. Solo que él se encontró con Cristo, aquí, en Lima, un día. Después de todas las barbaridades que como un muchacho hacía, se encontró con Cristo y ahí la vida del cambio. Cristo es la solución para todos los problemas. Yo he visto drogadictos salir de las drogas. He visto prostitutas salir de los prostíbulos. He visto asesinos salir de las prisiones, transformados por el poder de Dios. Este muchacho no era tan bravo así, pero se encontró con Cristo. Y entonces escribió, habló allá para los papás, mira, me voy a bautizar, nací en Cristo, me encontré con Cristo. Los padres no podían creer, ¿cómo es posible ese muchacho? Pero es así. Cuando los milagros suceden, no te preguntes por qué suceden, simplemente acepta los milagros divinos. ¿Tus papás están mirando el programa en Cusco en este momento? Bueno, para ellos va a ser una experiencia interesante. Wilber, has vivido una vida con tu corta edad, una vida que ha traído mucha tristeza a tus padres, mucha tristeza y mucho dolor a Dios. Pero eso no importa. Has encontrado a Jesucristo, lo has aceptado como tu Salvador. Y esta noche, para el perdón de tus pecados, para que de aquí para adelante vivas una vida victoriosa en Cristo, el pastor Torres, como ministro del Evangelio, por mandato bíblico, te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí está, Wilber naciendo a una nueva vida, naciendo a una nueva experiencia. Me alegra ver esta noche aquí en el auditorio jóvenes bonitos, todas las noches veo. Algunos ya no tan jóvenes, pero todavía bonitos. Y yo creo que hay una multitud recibiendo, me dicen que cada noche los puntos de recepción van aumentando. Pena que ya estamos llegando al final. Mañana es nuestra última reunión. Toda esta semana hemos estado hablando del santuario y quiero explicarte, voy a hacer un resumen cada noche para que se graben, porque la repetición constante de un mismo mensaje lleva inevitablemente a la acción. El pecado surgió en el universo y trajo dolor a este mundo. No habría muerte, no habría enfermedad, no habría tragedia, no habría soledad, no habría traición, no habría violencia, no habría injusticias,
no habrían clases sociales si no hubiera entrado el pecado a este mundo. El pecado trajo malestar a este mundo, deformó las cosas perfectas de Dios. Tal vez en este momento estás sufriendo por causa de las consecuencias del pecado, no necesariamente de tu pecado, sino del hecho de que vives en un mundo de pecado y de dolor. Tal vez has perdido un ser querido, has perdido un hijo, tal vez has perdido la esposa, el esposo, tal vez estás con cáncer en la cama de un hospital y te preguntas dónde está Dios. Dios está a tu lado, hijo. Dios te ama mucho, tú eres precioso para el Señor. Pero infelizmente vivimos en un mundo de pecado. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar el pecado? El pecado va a llegar al fin. Dios va a colocar un punto final en la historia del pecado. Desde que el pecado surgió, Dios tenía ya un plan cómo tratar el problema del pecado, cómo solucionar el problema del pecado. Ese plan es difícil de entender por el ser humano. Por eso Dios le pidió a Israel que construyeran un santuario. Y en el ceremonial del santuario, Dios les iba a explicar de manera práctica cómo Él pensaba resolver el problema del pecado. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando en Israel un israelita pecaba y reconocía su pecado, porque si pecase y no reconociese su pecado, Dios no podía hacer nada por él. Quiero decirte una cosa, pecar no es el problema, aunque si te agarras de Dios nunca vas a caer, pero si un día caes y caes feo, ese no es el problema. El problema es no reconocer lo que has hecho. El problema es no arrepentirte. El problema es no querer salir. Pero si reconoces que has pecado, si te arrepientes, si quieres salir, pues la mano maravillosa de Dios se extiende a ti. Y en el santuario Dios les explicaba eso. Cuando un pecador había pecado y reconocía su pecado, ¿qué hacía? Tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero él tenía una opción de no morir. Llevaba un cordero al santuario y colocaba ese cordero en el altar. Ese corderito era un corderito literal para Israel, pero ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que un día sería sacrificado en la cruz del Calvario al Señor Jesucristo. Pero para que Israel entendiese, el israelita pecador que reconocía su pecado llevaba el corderito. Transfería todos sus pecados al cordero. Y ahora, el cordero tenía que sufrir las consecuencias del pecado de él que había transferido para el cordero. Y entonces el israelita sacrificaba el cordero. La sangre se esparcía. El animal agonizaba y finalmente moría. Ahora el israelita estaba libre de la consecuencia de su pecado. Él ya no tenía que preocuparse, porque ahora su pecado había sido transferido y el corderito había muerto por el pecado de él. Él, como pecador arrepentido, estaba libre del pecado. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaba con el pecado? El pecado no se evaporaba. Para él, para el pecador, estaba solucionado, pero el pecado continuaba, porque recuerden que el sacerdote mojaba su mano con la sangre y manchaba los cuernos del altar y derramaba el resto de la sangre ahí, en el santuario. O sea, los pecados todavía estaban registrados. Para el pecador arrepentido estaba todo solucionado. Él ya no tenía nada que preocuparse. Pero los pecados todavía estaban registrados en el santuario. Y una vez por año tenía que purificarse el santuario. O sea, los pecados tenían que salir del santuario e ir al verdadero autor de los pecados, al causante de los pecados, al originador de los pecados. Por eso en el día de la expiación, que era el día de la purificación del santuario de Israel, después de la ceremonia, de los sacrificios y todo, se escogía 2 machos cabríos, uno representando a Dios y otro representando al diablo. Y después del ceremonial del sacrificio, simbólicamente todos los pecados de todos los israelitas de todo el año que habían sido transferidos al santuario a través de la sangre de las
de los sacrificios, ahora eran transferidos al macho cabrío dedicado a Satanás. Y él era suelto al desierto y llevaba simbólicamente esos pecados y el pobre moría allá en el desierto. ¿Qué estaba queriendo decir Dios? Que tú pecaste y la consecuencia del pecado es la muerte, pero tú estás libre de la consecuencia del pecado, que es la muerte, al transferir tus pecados para Cristo. Pero Cristo no pecó, y aunque murió por tus pecados, el verdadero causante del pecado tiene finalmente que pagar por lo que hizo. Y eso va a suceder en el milenio. Y finalmente, cuando terminado el milenio, Cristo venga y el enemigo pues muera por causa de todos los pecados que originó en toda la historia del mundo. Ahora, voy a leer un texto que es el primer texto de esta noche, que nos va a ilustrar lo que estoy diciendo. Miren lo que dice. El capítulo 10 de Hebreos, perdón, el capítulo 9 de Hebreos. A partir del versículo 23, mira lo que dice. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El santuario de esta tierra, porque el santuario de la tierra fue construido siguiendo el modelo del santuario del cielo. Entonces, mira lo que dice el autor de Hebreos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿De qué manera? De esa manera que acabo de explicar. Pero las cosas celestiales mismas tienen que ser purificadas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre de los animales. De otra manera, le hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en nuestros días, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces aquí está el texto, claro, no necesito comentar, el texto dice así: en esta tierra las figuras del santuario del cielo eran purificadas, como les he explicado, con el macho cabrío y todo. Pero en el cielo también tiene que ser purificado el santuario. ¿Por qué? Porque el israelita, cuando quería ser perdonado de su pecado, transfería su pecado para el cordero. El cordero era sacrificado, la sangre manchaba el santuario y una vez por año tenía que ser purificado. Pero cuando nosotros pecamos, no transferimos nuestro pecado al cordero, sino al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo murió, pero Él no pecó. Murió por nuestros pecados. Pero hay un originador del pecado. Y ese originador del pecado va a tener que pagar. Y es por eso que así como en la tierra se realizaba la purificación del santuario, en el cielo también tiene que realizarse la purificación del santuario. El día de la purificación del santuario en esta tierra era un día de juicio. Dios investigaba, era un juicio investigador. ¿Qué es lo que Dios investigaba? ¿Cuántos de los israelitas creen que el sacerdote que entró al templo está intercediendo por ellos? Y en el día de la purificación del santuario celestial, Dios también empezará un trabajo de investigación. ¿Qué es lo que va a investigar? ¿Cuántos de nosotros creemos que Cristo es nuestro sacerdote que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial? Cristo era simbolizado por el Cordero en el sentido de morir por el pecado.
Pero Cristo también era simbolizado por el sacerdote, en el sentido de ser nuestro intercesor delante del Padre. La pregunta hoy es, ¿y cuándo va a ser ese día de la purificación del santuario? Y entonces voy a leer para ustedes el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Aquí hay una profecía que no voy a explicar, pero que necesito presentárselas. Dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Aquí ya nos está hablando del santuario de esta tierra, porque el santuario de esta tierra se purificaba una vez cada año. Aquí se está hablando de una única purificación del santuario de los cielos. Y aquí se nos está dando la fecha de cuándo va a empezar la purificación del santuario en los cielos. Y la profecía dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, yo les dije que no les voy a explicar la profecía en detalle, pero yo los desafío, estudien la profecía. La mayoría de ustedes está participando de grupos de estudios pequeños en las casas. Estudien la profecía, conozcan la profecía, pero yo les voy a presentar así ligeramente porque el tiempo no nos permite y porque tendríamos que leer muchos textos de la Biblia. Pero si ustedes ven el capítulo 9 de Daniel, ustedes van a ver ahí otra profecía que nos indica cuándo comienza ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Quiero decir que una tarde y una mañana es un día, y que bíblicamente en el lenguaje profético un día simboliza un año. En otras palabras, esta profecía está diciendo, cuenta 2300 años y ahí el santuario va a ser purificado. ¿Cuándo comienza la profecía? Si tú lees el capítulo 9 de Daniel, vas a ver que esa profecía empieza el año 457 a.C., con el decreto de Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Está todo explicado ahí. Y si tú a partir del año 457 comienzas a contar 2300 años, 1, 2, 3, esa profecía es admirable porque esa profecía anuncia la época del bautismo de Cristo, de la muerte de Cristo, en fin, anuncia detalles que yo no estoy tratando ahora. Pero si tú vas contando 1, 2, 3, vas a ver que 2300 años termina exactamente el 22 de octubre de 1844. ¿Qué año estamos ahora? Año 2014. Entonces, no es mucho tiempo atrás. El 22 de octubre de 1844, de acuerdo a esta profecía, comenzó la purificación del santuario celestial. O sea, el Señor Jesucristo empezó el juicio investigador de las naciones. O sea, el Señor Jesucristo empezó a ver quién en la tierra confía en Él como su abogado defensor en las cortes celestiales. ¿Quién en la tierra cree que Él ha sido la víctima que ha muerto para sustituir el pecado del pecador? En estos momentos, a partir del año 1844, de acuerdo a esta profecía, todos estamos siendo juzgados, pero juzgados en base a cuánto confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro sacerdote. Hoy vivimos en tiempos especiales. Nadie puede jugar con el tiempo en que vivimos. ¿Y qué pasará cuando termine el juicio de las naciones? Cristo volverá para cumplir su promesa y ahí sucederá lo que está simbolizado en eso de que los pecados son transferidos al macho cabrío que representa al diablo. Entonces, cuando Cristo venga, sucederá todo eso. Pero estamos viviendo en días en que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Cristo, porque el juicio
En el juicio Dios está investigando si yo creo en Jesucristo o no, si yo creo que Él ha muerto por mí o no, si yo creo que Él es mi abogado defensor en el reino de los cielos o no, si yo creo que Él está intercediendo por mí o no. Eso es lo que está siendo juzgado. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Ahora, lo que poca gente sabe es que el 22 de octubre de 1844 sucedieron dos cosas en el universo. Una cosa sucedió en el cielo. ¿Qué es lo que sucedió en el cielo? Empezó la purificación del santuario celestial. Empezó el juicio de las naciones. Y la otra cosa sucedió en la tierra. ¿Qué es lo que sucedió en la tierra? Dios levantó un grupo de mensajeros. Dios levantó un grupo de seres humanos con un mensaje especial. ¿Por qué? Si en 1844 estaba empezando el juicio investigador y en la tierra nadie sabía, pues nadie se prepararía. Entonces, para que los seres humanos se preparen para ese evento glorioso, al mismo tiempo que en el cielo empezó el juicio, empezó el día de la purificación, en la tierra Dios levantó un pueblo. Y esa profecía está registrada aquí en el libro de Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, y les voy a leer, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. En el lenguaje profético, un ángel simboliza a un mensajero. Vi volar en el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Un mensajero que predica el evangelio, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. ¿Por qué a todos los moradores de la tierra? Porque todos iban a ser juzgados. A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Te das cuenta? En 1844 Dios comenzó la purificación del santuario celestial. Empezó el juicio de las naciones, pero en la tierra nadie sabía. Entonces, en esa misma época, Dios levanta un grupo de mensajeros, de seres humanos, proclamando el evangelio eterno. Querido, el evangelio es eterno. No hay un evangelio del Antiguo Testamento y otro evangelio del Nuevo Testamento. No, porque el evangelio es único y es eterno. No hay un evangelio de la gracia y un evangelio de las obras. No, porque el evangelio es único y es eterno. Hay mucha gente que piensa que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por las obras, por la ley, por la obediencia, y que en el Nuevo Testamento las personas se salvan por la gracia, por la fe en Jesucristo. Eso no es verdad. Cuando los israelitas llevaban un corderito al santuario para sacrificarlo, ¿qué estaban creyendo ellos? ¿Que sus obras y su obediencia los salvaba? No. Estaban depositando su fe en el Cordero, en la gracia de Cristo, porque ese Cordero simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, ese grupo de mensajeros aparece en 1844 para proclamar el evangelio eterno dentro del contexto del juicio. Si tú quieres encontrar a ese pueblo, tienes que buscar un pueblo que predique el evangelio eterno. Y el evangelio tiene dos lados. Mira, el evangelio tiene la causa. ¿Cuál es la causa de la salvación? Cristo. La gracia maravillosa de Cristo. La fe en el Señor Jesucristo. Esa es la causa de la salvación. Pero el evangelio eterno también predica el resultado de la salvación. ¿Cuál es el resultado de la salvación? La obediencia. ¿Obediencia a qué? A su santa ley, a sus principios eternos. Los principios son eternos. Entonces el evangelio, para ser completo, tiene que predicar primero la causa, la gracia de Cristo. Segundo, el resultado, la obediencia. Y eso todo es evangelio eterno. Y si tú quieres encontrar hoy día en la tierra a ese pueblo simbolizado por ese grupo de mensajeros, tienes que encontrar un pueblo que predique la salvación por la gracia de Cristo, pero el resultado de la salvación
como obediencia a los eternos principios de Dios. Y que además de eso, predique el tema del juicio, predique la purificación del santuario, predique que en 1844 empezó el juicio de las naciones. Ahora, querido, no tengas miedo del juicio. No tengas absolutamente miedo del juicio. Yo estaba en Estados Unidos el otro día y estaba pasando por la calle y vi a una niña de unos 16 años con una cartulina escrita así y decía así: yo soy una ladrona, yo robé a esta tienda. Y estaba en la puerta de la tienda en la esquina ahí. Yo soy una ladrona, yo robé a esta tienda. Yo fui y hice las cosas que tenía que hacer y al volver paré en el puesto de gasolina. Y le pregunté al dueño del puesto: ¿qué hizo esa chica? ¿Por qué está así? Ah, dice, porque ella robó aquí. Y el juez la condenó, pero le dijo: tú escoge, o vas a la cárcel o te paras durante 15 días en la esquina con esa cartulina para que aprendas a no robar. Y entonces la chica prefirió quedarse en la puerta. Yo soy una ladrona, yo robé en esta tienda. Y entonces yo le digo al dueño del puesto de gasolina: ¿quiere decir que ella ya arregló, ya está su deuda pagada con esa? Y él dice: no está pagada la deuda. Porque ella después va a tener que trabajar en este puesto un mes para pagar lo que robó. Interesante. Todo pecado tiene su consecuencia y hay que pagarla. Pero no está resuelto. Y eso es lo que sucede en el santuario. Cuando confesamos el pecado a Dios, estamos perdonados y salvos en Cristo. Tú no tienes que tener duda de que ya estás salvo en Cristo. No salgas con la duda: que viene el juicio investigador, porque el juicio no es para condenarte. Mira, yo te digo, hay mucha gente que tiene miedo al juicio. Viene el juicio final. Querido, no tengas miedo al juicio. Miedo del juicio tiene que tener el culpable, no el inocente. Vamos a decir que yo tengo una casa y me voy de viaje y te la presto. Y tú te quedas ahí. Y vuelvo un año después y tú, durante el año que yo estaba ausente, hiciste unos papeleos y te apoderaste de la casa. Ahora yo llego y tú me cierras la puerta y dices: no, esa casa ya no es tuya. Era tuya, pero ahora ya me pertenece a mí. Entonces vamos a juicio para ver de quién es la casa. Yo te pregunto: ¿quién es que tiene que tener miedo al juicio? ¿Tú que te quedaste con la casa o yo que soy dueño de la casa? ¿Tú que eres el culpable o yo que soy el inocente? ¿Quién es que tiene que tener miedo al juicio? Entonces, querido, no tengas miedo al juicio. ¿Por qué? Porque aunque eres un miserable pecador, y yo también, hemos confesado nuestros pecados. Hemos transferido nuestros pecados a Cristo. Él ha muerto por nosotros. Y ahora, como el sacerdote lo hacía antiguamente, Él está allá en el cielo, intercediendo por nosotros. Y el juicio solo está verificando quién en la tierra cree que Jesucristo murió por nosotros. Y quién en la tierra cree que Jesucristo es nuestro sacerdote intercesor. ¿No es maravilloso? Ve a la casa en paz. Confía en el perdón maravilloso de Jesucristo. Yo te digo una cosa, mira. No importa lo que has hecho en tu vida. No importa cómo has vivido. Yo siempre digo que lo peor que el pecado hace
es que te carga de una culpa de la cual no puedes libertarte. Hay gente que me dice así: pastor, está bien, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Pues entonces, con todo cariño y con todo respeto, yo te hago una pregunta. ¿Y quién eres tú para no perdonarte? ¿Tú moriste en la cruz del Calvario por tus pecados? ¿Tú sufriste? ¿Tú lloraste? ¿A ti te abandonaron tus discípulos? ¿A ti te clavaron una corona de espinas? ¿Ah? ¿A ti te escupieron en el rostro? ¿No? Entonces, ¿qué derecho tienes de decir yo no me perdono? Porque el único que podría decir yo no te perdono es el Señor Jesucristo. Porque Él sí sufrió por ti, lloró por ti y murió por ti. Y sin embargo, Él te mira a los ojos y te dice: hijo, yo sé lo que has hecho. Yo sé cómo has vivido. Hija, yo sé tu historia. Yo conozco tu historia mejor que tú, pero no te condeno. Ve y no peques más. ¿No es maravilloso? Anduvimos por nuestros caminos, nos herimos, conocimos las profundidades de la miseria y del pecado de esta vida, y de repente transferimos todo eso para Jesucristo. Y Él nos abre los brazos y dice: listo, vete en paz, yo voy a morir por ti, yo voy a pagar las consecuencias de tu pecado. Pero finalmente, cuando termine el juicio y cuando Cristo venga, todos los pecados de toda la humanidad, finalmente el enemigo de Dios, que fue el originador del pecado, tendrá que pagar por los pecados que Él provocó. Hoy día Él te puede tentar, te puede engañar: ven a mí, y tú caes. No eres exento de culpa. Pecaste, aceptaste pecar, caíste, eres responsable, pero tu responsabilidad es transferida para Cristo, tu culpa es transferida para Cristo y eres perdonado. Pero aunque tú eres responsable, hay un originador. Y ese originador va a pagar por lo que hizo. Pero hoy, querido, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Tú puedes ir llevándole a Jesucristo tu vida completamente destruida. Él te va a perdonar. Yo conozco a un hombre en el Brasil, he contado muchas veces su historia, Adilson da Silva, conocido como Falcón Alegre, Falcón Ligero, terrible delincuente, matador, asesino profesional, traficante de drogas. Huía de la policía para aquí y para allá, hasta que un día lo agarraron y lo condenaron. Y estaba en la prisión pagando por sus culpas. Hombre malo, instintos asesinos. Un día estaba alguien ahí en la celda donde él estaba, escuchando a un pastor evangélico por la radio. Y Adilson se despertó con el sermón del pastor, pero se encolerizó porque lo despertaron. Entonces agarró al hombre que estaba con la radio y lo ahorcó. Y agarraron al asesino, lo llevaron a una celda solitaria, porque era irremediable. Ahí lo golpearon, pero lo dejaron a matar así. Ya en la celda solitaria, listo para morir, golpeado de todos lados. Él mismo ya en la agonía pensaba: Dios mío, voy a morir. Y cuando sintió que se estaba muriendo, que ahora sí se iba, en su desesperación clamó a Dios y dijo: Señor, tú ahí en la radio,
decías que puedes perdonar, que puedes hacer de nuevo. Y yo toda mi vida he sido un hombre malo. Yo acabo de matar a alguien. Para mí no hay perdón. Yo no creo en ti. Pero si tú eres real, Señor, aunque yo no tengo derecho de pedirte nada, ven aquí, aparece aquí, yo quiero verte. Y en su agonía él vio a un hombre de terno blanco ahí parado en su celda mirándolo. Y le dijo, ¿me llamaste? Estoy aquí. Y él se desmayó. Cuando se despertó, no tenía nada. No sentía dolor. Se miró el cuerpo. No había sangre. Comenzó a saltar como un loco dentro de la celda. Estaba sano. Estaba agonizando un momento atrás y ahora estaba completamente sano. Y ahí volvió a caer de rodillas. Y dijo, Señor, yo te acepto. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo me entrego a ti. Fue un milagro maravilloso de conversión. Unos meses después, alguien le dijo, mira, tu abogado te está esperando ahí. Él no tenía abogado, pero salió. Y cuando llega a la oficina, encuentra ahí al hombre que apareció en su celda, vestido de terno blanco. Y le dice, firma aquí. Y él firmó, y mientras firmaba, cuando levantó la cabeza, el hombre ya no estaba. ¿Dónde está? Nadie supo decir nada, explicar nada. Pero él estaba libre, con libertad condicional. Condenado a más de 50 años de prisión. Responde por otros juicios donde lo condenan a más 5, a más 8, a más 10 años de prisión. Ya debe estar pasando los 100 años de prisión. Pero está pagando todo en libertad condicional porque su conducta, desde que se entregó a Cristo, cambió completamente. Hoy día es el brazo derecho de la policía en Río de Janeiro. Hoy día él ayuda a recuperar jóvenes drogadictos, jóvenes que están ahí en la miseria del pecado. Hoy día su vida ha sido transformada completamente. Cuando yo conocí, él me dice, pastor, es casi imposible creer que he vivido la vida que he vivido. Y en un instante, todos mis pecados son transferidos al Señor Jesucristo. Y yo estoy libre para vivir en paz. Pero tienes que creer. Tienes que creer que eso es verdad. Y no tienes que sentir, tienes que creerlo, porque la palabra de Dios dice que es así. A veces en la vida hay personas que cargan dolores. Tú sabes que cuando el dolor llega a la vida, lo primero que tú te preguntas es, ¿por qué? Seguro que he pecado. Seguro que he hecho algo malo. Dios me está castigando. No, Dios no trabaja de esa manera. Vivimos en un mundo de dolor. Pero cuando nuestra confianza está depositada en Cristo, aprendemos a salir victoriosos en medio del dolor.